no es que, sino que, bueno, entonces la afirmación uno nos dice, Benjamín es menor en 46 años que su padre, que tiene el triple de su edad. ¿Qué les parece que podemos hacer con esa información? ¿Cómo podemos escribir, por ejemplo, que Benjamín es menor en 46 años que su papá? ¿X quién es X? Entonces, Benjamín menos 46 le da la edad del padre, dicen. ¿Esto me dicen? ¿Cómo? No, yo escribo lo que ustedes me dicen. A ver, ustedes me dicen, X siempre es la edad de Benjamín. Sí. O sea que acá sería B. Yo voy a decirle, llamarle a Benjamín B y al papá P. Si ustedes quieren poner otra letra, pueden poner. Entonces, acá me dicen, 3 veces la edad de Benjamín es igual a 46. Ah, 3 veces la edad de Benjamín menos 46 es la edad del padre. ¿Eso dicen? Acá la oración dice, me parece que, a ver, separemos, dice, Benjamín es menor en 46 años que el papá, que tiene el triple de la edad de Benjamín. Yo propongo hacer 2 ecuaciones en vez de una sola. Me parece que acá quieren hacer una sola. Capaz que les simplifica un poco si hacen 2. ¿Cómo dicen que Benjamín es menor en 46 años al papá? Si Benjamín es menor en 46 años al papá, ¿el papá qué es? 46 años mayor. ¿No es cierto? Entonces, bueno, por lo que veo tienen claro que tienen que hacer alguna diferencia en algún lado. ¿No es cierto? Pero ¿cuál es el número que tiene que ser más grande? ¿El del padre o el del chico? El del padre. Entonces, ¿a quién le tienen que restar 46? ¿Al padre o al chico? ¿Quién es más grande? ¿A quién le restan edad? Cuando ustedes dicen que su papá es 20 años más grande que ustedes, ¿ustedes qué hacen? A su edad le suman 20 o a su papá le restan 20, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿a quién le tenemos que restar? Al padre, al más grande. Entonces, esto no. Y podemos decir que el padre, si le sacan 46 años, tiene la edad de Benjamín. Bueno, ahora dice también, creo que decía que el padre tenía el triple de la edad de Benjamín. Sí. Bueno, ¿y eso cómo lo escribimos? Bueno, entonces, padre tiene triple de edad de Benjamín, vamos a poner. ¿Ah?
Bueno, acá vamos a escribirlo acá arriba y después borro. El padre tiene el triple de la edad. ¿Cómo lo pueden escribir? ¿Cómo? 3B. Bien. O sea que el padre es igual a 3 veces B. ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces, en esta afirmación nosotros tenemos una ecuación que es P es igual a 3 veces B, o sea, la edad de Benjamín, y otra que dice que P, la edad del padre, menos 46, es igual a la edad de Benjamín. Bueno, antes de calcular, ustedes vienen estas dos ecuaciones. ¿Me pueden decir si con esto les alcanza para determinar B, o sea, la edad de Benjamín? ¿Sí? ¿No? Ah, bueno. Entonces, vuelvo a escribir las ecuaciones. La afirmación 1 nos decía que la edad del padre menos 46 nos daba la edad de Benjamín. Y también dijimos que el padre tenía 3 veces la edad de Benjamín. ¿Esto nos alcanza para determinar la edad de Benjamín? ¿Es suficiente? Acá me dicen que la edad de Benjamín más 46 es igual a la del padre. La edad de Benjamín más 46 es la edad del padre. Sí, entonces, ¿qué dice? Más 46 es igual a P, me están diciendo en Zoom. Ah, 3B. B más 46 igual a 3B, claro. Claro, lo que hicieron es, donde está P, ¿está bien? Ya esto lo escribieron de otra manera, lo escribieron como B más 46. Y después igualaron las ecuaciones, ¿se dan cuenta? O sea, lo que ellos hicieron es decir, P es igual a B más 46. Entonces, después, donde está acá P arriba, en la ecuación de arriba, pongo B más 46. Entonces les queda que B más 46 es igual a 3B. ¿No es cierto? Y de ahí despejan y sacan B. Entonces, bueno, También dieron la respuesta acá, ¿eh? acá ya me dieron la respuesta, pero bueno, Hicieron toda la respuesta. hicieron toda la ecuación, y ustedes, entonces, ¿cómo nos quedaría? Digan acá. Si despejamos, bueno, les va a quedar que 3B menos B es igual a 46, ¿no? Entonces 46 será igual a 2B, ¿está bien? O sea que B es 46 sobre 2, que le va a dar 23. Eso contestaron en Zoom, Lorna, muy bien. Entonces, con esto concluimos que con la afirmación 1 es suficiente para determinar bien B. Ahora veamos la afirmación 2. Bueno, la segunda afirmación dice, chicos, por Zoom, ¿se escuchan? Acá dice, al sumar la edad de Benjamín con
1950 se obtiene su año de nacimiento, que es 1973. Bueno, ¿se les ocurre cómo escribir en lenguaje simbólico? La segunda afirmación dice que si a veces la edad de Benjamín se le suma 1950, porque dice, al sumar la edad de Benjamín con 1950, quiere decir que nosotros a la edad de Benjamín le estamos sumando 1950. Ahí dice que obtenemos el año de nacimiento, que es 1973. Entonces, con esto podemos determinar B. Está contestando. Bárbaro. Acá también en Zoom ya hicieron la tarea y acá en el aula también dijeron que se puede responder. Determinar B. Entonces, ahí preguntaba. Entonces tenemos que decir, ¿se puede determinar la edad de Benjamín solo con afirmación 1? ¿No es suficiente? ¿Se requiere información adicional? ¿Con afirmación 1 o con afirmación 2? ¿Solo con afirmación 2? ¿O necesitamos sí o sí las afirmaciones 1 y 2? Entonces, nos preguntan, nos alcanza en realidad, para determinar la edad de Benjamín, con tener la primera afirmación o la segunda, o sea, o una o la otra, necesitamos las dos, o no nos alcanzan los datos para determinar la edad de Benjamín. ¿Qué les parece? Acá dicen que alcanza con una o con la otra. Bien, entonces Lorna también en Zoom dice, y Cecia, 1 o 2. Bueno, correcto. Alcanza con la afirmación 1 o 2. Entonces, con la afirmación 1 o 2. Cualquiera que ustedes tengan es suficiente. Esa sería la respuesta. Bueno, vamos. Bueno, acá hay otro ejercicio que se los escribo y dice, ¿cuáles de las siguientes igualdades son verdaderas? Igualdades son verdaderas. Lo pongo en mayúscula porque a veces preguntan mal. Bueno, acá dice, la primera igualdad es 5x por menos x por menos x es igual a menos 5x al cubo. ¿Qué les parece? ¿Es verdadera o falsa? Bueno, ahí están las tres igualdades. Ahora tenemos que determinar si son verdaderas.
las opciones. Entonces, las posibles respuestas. Respuestas. Solo 1 y 3. Solo 2. 1, 2 y 3. Y solo 1 y 2. Bueno, ahora vayan viendo. La primera. Bueno, de acuerdo. Piensen un ratito y me dicen. Bueno, ahí ven más bonito. ¿Cómo van acá? Por Zoom se contestaron.
Bueno, chicos, la primera, ¿ustedes qué dicen? ¿Es verdadera o falsa? ¿Qué les parece? Falsa. Entonces, la primera es falsa. La segunda, entonces, por acá me dicen que en Zoom, la segunda y la tercera son verdaderas, y después hay otro compañero en Zoom que dice que en realidad solo la segunda es verdadera, o sea, la tercera es falsa. ¿A usted qué les parece? La tercera, ¿es verdadera o es falsa? ¿Por qué? ¿Por qué ustedes consideran que la tercera es verdadera? Porque da menos 21. Bien, 7 por 3 es 21. ¿Y el menos de dónde lo sacan? Todo negativo. Regla el signo. Bien, menos por menos más por menos menos. Bien, entonces, ¿todos de acuerdo de que la tercera es verdadera? Bueno, entonces, ¿ustedes cuál seleccionarían? No está por ahí ahí ya bajamos. Solo 2 y 3. Error mío cuando copié, ya no había puesto en la respuesta. Bueno, vamos a otro ejercicio. Acá dice, no, en esta creo que no la vale. En esta creo que no la vale. ¿Hay alguna duda respecto al ejercicio o al anterior o al otro, a los ejercicios que hemos hecho? ¿Por qué la primera era falsa? A ver. Tenemos 5x. Acá en el aula preguntan por qué la primera igualdad es falsa. A ver, hacemos el mismo pensamiento que hicimos con la tercera. Ustedes me dijeron 7 por 3 es 21, y menos por menos más, y más por menos menos. ¿Cierto? Por regresivo. En la primera, 5x por menos x es por menos 1x, digamos. Entonces, digamos, en el segundo y tercer término el coeficiente es 1. Entonces 5 por 1, 5 por 1, 5. Bien, ahora, más por menos, menos. Menos por menos, más. Y ahí nos da un menos. A ver. No importa, que vamos a hacer. ¿Qué cosa? La pregunta va para todo el mundo. La primera es falsa, entonces, ¿por qué? ¿Cuál sería la respuesta? Más allá de la cuenta, una respuesta genérica. ¿Por qué es falsa la primera? Porque no es correcto el signo. ¿Con qué signo debería haber dado? Positivo, y eso, ¿quién lo asegura? La regla de signo. Bien. ¿Qué cosa es correcta en esa respuesta? El signo ya decimos que no, por eso resulta falsa. ¿Qué partecita es correcta? Más alto. El número y la potencia. Nombre. Jerónimo. Jerónimo dice, hay una parte que es correcta, que es el número y la potencia. La potencia, ¿cuál es la potencia ahí? Así nos ponemos de acuerdo con los nombres, que hay que conocerlos. ¿Cuál es la potencia? 3 o cubo, eso tiene otro nombre.
además del cúbico, pero si yo le dijese x al cuadrado, o y al cubo, o r a la quinta, ¿qué son 2, 3 y 5? Tienen un nombre. Empieza con e, sigue con x, exponente, eso se llama exponente. ¿Y la x qué nombre tiene? Ahí dice x elevado al cubo. Así. Dice x elevado al cubo. El 3 se llama entonces exponente. La x tiene otro nombre, ¿cómo se llama? Incógnita si estuviese en una ecuación, es cierto, muy bien, pero en una potencia, la base, bien. Jerónimo. Jerónimo dice que es la base y ese es el nombre. Y todo junto, x elevado al cubo, todo eso es la potencia. Dos, dos elevado a la quinta. ¿A qué es igual 2 elevado a la quinta? ¿Cuánto es 2 elevado a la quinta? ¿Cómo hacen esa cuenta? 2 por 2, en su no me están viendo, yo estoy señalando con los dedos. Ahí lo está escribiendo la profe. Por 2, ¿cuántas veces tengo que hacer eso? 5, el número de veces que me indica el exponente. ¿Sí? Entonces, 2 a la quinta es igual a ¿qué? A 32. Bien. 5, ¿qué es el nombre? ¿Cómo se llama? Exponente. 2, ¿qué es? La base. Por favor. Y 32, ¿qué es? Y ese resultado tiene un nombre. Uno es la base, otro es el exponente y 32, ¿qué es? Esa es la potencia. Esa es la potencia. ¿Ven la diferencia entre el exponente y la potencia? La potencia es todo. La potencia es todo. Es el 2 a la quinta, o sea, el 32. ¿Sí? Lo que estábamos preguntando antes es, ¿era la parte correcta? Era el exponente. El exponente ese que resultaba en 3. ¿Sí? Bien, y una pregunta más. Ese x al cubo en la primera afirmación, ¿sale de hacer qué cosa? ¿Cómo se llega a x al cubo? La suma de exponentes. Siempre puedo sumar los exponentes, por ejemplo, por ahí. Si tengo x al cuadrado por y a la quinta, ¿puedo sumar el 2 con el 5? No. ¿Qué característica tiene que tener para que puedan sumar exponentes? Que tienen que tener la misma base. ¿Ven? Por eso los refería a las palabras, para que se ubiquen en bases y exponentes, porque tienen esos nombres para que después uno en la propiedad pueda reconocer de qué estamos hablando. ¿Sí? Bueno, ¿quedó alguna duda con este ejercicio o pasamos al que viene? ¿Pasamos? Bueno, acá tenemos que indicar cuál es el gráfico que representa al conjunto solución del sistema de inecuaciones. Acá, no sé si recuerdan un poco cómo se trabaja con inecuaciones, cómo se pasa de un lado a otro. Eso es lo que tienen que pensar. Ahora les dejamos un ratito.
para que quede un poquito de la pantalla. Bien. ¿Todos alguna vez trabajaron con inecuaciones? No. Bueno. A ver, una inecuación, alguno viendo, ¿se anima a decir qué sería? Vean. ¿Ven que tiene un parecido a las ecuaciones? Si ven, 3x menos 6 es menor que 3. ¿Ven un parecido? Una onda ecuación. Sí. ¿Qué le ven distinto? ¿Qué es lo raro, digamos? Bien, que no tiene un igual. ¿No es cierto? Bueno, entonces, una inecuación, digamos, es como si ustedes tuvieran una ecuación que se caracteriza por el igual. Ustedes tienen un lado, tienen dos lados, y en el medio un igual. En este caso tienen lo mismo, pero en el medio tienen un menor, un mayor, un menor o igual, como el símbolo de abajo, o un mayor o igual. Se trabaja parecido, no igual, a cómo se trabaja en ecuaciones. Ustedes, si esto fuera una ecuación, si ustedes tuvieran 3x menos 6 igual a 3, fuera una ecuación, o sea, ecuación son igualdades. Y en ecuación son desigualdades, o sea, no igualdades. Si fuera una igualdad, ¿cómo lo resolverían? Despejan la X. ¿Cómo despejan la X? ¿Qué pasa sumando? El 6. Entonces les quedaría 3x igual a 3. ¿Y cómo pasa el 6? Con un más. Bueno. O sea que 3x es igual a 9. Bien. ¿Y después qué harían? Pasan el 3 dividiendo. Bien. Entonces les quedaría que x es igual a 9 dividido 3. O con los dos puntitos, como les guste. Bueno, en las inecuaciones, los pasajes son similares, no iguales. ¿Está bien? Se diferencian en los casos de que ustedes tienen que pasar al otro lado multiplicando o dividiendo un número negativo. Ahí cambia el despeje, cambia un poquito. Si no, es lo mismo. O sea, si esta, en vez de ser una ecuación, fuera una inecuación, sería igual. ¿Está bien? Le quedaría 3x menos 6 es menor a 3 y hace lo mismo. Les queda 3x es menor a 3 más 6, x es menor a 9 dividido 3. ¿Está bien? Bueno, ahora, si quieren acá ponemos x menor a 3. Si nosotros esto lo ubicamos en la recta numérica, lo de las respuestas. Bien, acá hay más preguntas que significan, acá en las respuestas, por ejemplo, en la respuesta B, aparece el 3 con un punto blanco o un huequito. ¿Está bien? Cuando se indica el punto, digamos así, sin relleno, significa que el 3 no está incluido dentro de la respuesta. O sea, que en este caso, si lo escribimos como intervalo, ¿está bien? Sería un intervalo
abierto. ¿Está bien? Sí. El 3. Y esto suponemos que va hasta el infinito. Quedaría abierto. Ahora, ¿qué pasa en la respuesta C? Acá el puntito está lleno. Eso significa que el -1 está incluido dentro de la respuesta. Entonces el intervalo es cerrado porque incluye al -1. Cuando es cerrado lo indicamos con un corchete. A ver, para ver si estamos familiarizados, yo voy a volver otra vez con los nombres y con las notaciones, porque es importante que las reconozcan para que cuando después ustedes vean un enunciado, así como está preguntando Iván, puedan elegir la opción que corresponda. Ahí la profe escribió o expresó un intervalo en 3 maneras distintas, 3 formas distintas para escribir un intervalo. ¿Tenemos idea de qué estamos hablando cuando nos referimos a intervalos? Un intervalo en principio como una respuesta muy genérica. Bueno, yo voy a comentar, acá en el aula muchos están haciendo con la cabeza que no y está bien, pero cuando ustedes no reconozcan algo, tienen que levantar la mano o en Zoom están avisando y preguntan. En el aula presencial, levanten la mano y pregunten. ¿Está bien? Un intervalo, básicamente, no nos vamos a meter en grandes definiciones. Voy a empezar por la más básica, es un conjunto de números. En los 2 ejemplos que puso la profe Silvina, para que ustedes puedan hacer una distinción entre ecuación e inecuación, en la primera ya puso una ecuación, ¿sí? La que daba x igual a 9 tercios o x igual a 3. Ahí la respuesta fue un único número. No me voy a detener en eso también se puede escribir como un intervalo entre comillas, pero dije, no me voy a meter con esas definiciones, voy a pasar a lo más genérico. Lo que sí que queremos observar es esto. Ahí al costado, donde dice, X, la respuesta de la ecuación les dio un número. ¿Eso se ve? ¿Qué número les dio la respuesta de la ecuación? 3. Ahora, cuando la profe escribió la ecuación, dice X menor a 3. ¿Sí? ¿Qué quiere decir X menor a 3? Que esas son las posibles respuestas que hacen que se cumpla esa ecuación. Eso que la profe puso de X menor a 3 dice, todos los números menores a 3 satisfacen esa desigualdad. ¿Sí? Por ejemplo, díganme un número menor a 3. 2, por ejemplo. Entonces, ahí le ponemos el ejemplo. Para x igual a 2, ¿qué me daría la desigualdad? Esa que dice 3x menos 6 menor a 3. Para x igual a 2, ¿qué tengo que hacer? 3 por, ¿qué pongo donde dice x? 2, 3 por 2, 6, menos 6, 0, y es cierto que 0 es menor a 3, ¿de acuerdo? Esa es una posible solución. ¿Cuántas respuestas? No sé, acá debe haber como 50 estudiantes o más en el aula presencial. ¿Cuántas respuestas posibles me podrían haber dado además de 2? No son infinitos, pero acá en el aula presencial me podrían haber dado como 50 respuestas distintas. Díganme ahora una respuesta que no satisfaga la inecuación. Que no satisfaga quiere decir que cuando yo lo reemplazo no se cumpla, ese número me va a dar menor a 3. 4. 4 no sería una respuesta posible, o es una respuesta posible, pero que no va a satisfacer la inecuación. Fíjense, si ustedes reemplazan por 4, ¿qué les queda? 3 por 4, 12. Menos 6, 6, y efectivamente 6 no es menor a 3. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que
el x menor a 3 representa un conjunto grande de números en los que todas estas respuestas son posibles. ¿Me siguen hasta ahí? Esto es un intervalo básicamente. Voy a repetirlo otra vez, no me voy a meter con definiciones más finas de intervalos, me voy a quedar solo con esto. Pregunta. Hola chicos, acá, ¿podrían tomar un x menor que 0 y satisfacer la ecuación? ¿Sí? ¿Están todos de acuerdo? Por ejemplo, elijan alguno. 3 por menos 1. ¿Cuánto les da? Menos 3, ¿no? Menos 6. ¿Les da menor que 3? Sí, ¿cierto? Entonces también abarcan todos los números negativos. Bueno, entonces, a ver, la respuesta a esa inecuación x menor a 3 está escrita en forma de desigualdad. Eso es una desigualdad. Esa desigualdad se puede escribir en forma gráfica, que es lo que va a hacer la profe ahora. ¿Sí? ¿Dónde van a señalar o cómo van a señalar ustedes los números menor a 3 en la recta numérica? ¿Qué tendrían que hacer? ¿De 3 hacia la izquierda o hacia la derecha? A la izquierda, porque ahí van a ubicar todos los números menores a 3. Pregunto, ¿el 3 es una respuesta posible? ¿Es una solución posible? No. ¿Qué pasa cuando ustedes reemplazan por 3 el 3 por x menos 6 menor a 3? ¿Cuánto les da? 3 por... Bien. Da 3, ¿no es cierto? Del lado izquierdo de la desigualdad. ¿3 es menor a 3? No, es igual. ¿De acuerdo? ¿Cómo se indica esto? Ahí lo está poniendo la profe. ¿Cómo indicó ella que el 3 no entra dentro del conjunto solución de la desigualdad? Por la manera, con el arco. ¿Cómo se llama ese arco? Tiene nombre. Paréntesis. Lo indica con un paréntesis. ¿Hasta acá vamos más o menos bien? Bien. Lo que termina de dibujar la profe son dos formas distintas de representar gráficamente el conjunto solución. Entonces ya tenemos dos formas. Una es en forma de desigualdad, la que dice x menor que 3. La otra es en forma gráfica, lo que está dibujado ahí, que le puso o un agujerito o un paréntesis en el número 3. Y la última es escribirla en forma de intervalo. Acá viene la cuestión de cómo escribo el intervalo. Yo tengo que escribir que todos los números menores a 3, ¿sí? ¿Cómo escribo eso en forma de intervalo? Hay muchos que dijeron que no saben escribirlo, hay otros que sí saben cómo. A ver. Paréntesis. ¿Qué pondrían? Digo porque después se van a encontrar con la notación de intervalos. Cuando tengan que resolver un problema y tienen que reconocerla. El número que es excluido. Entonces empezamos por el lado derecho. Un intervalo siempre va a estar indicado con el número en el que comienza, estoy haciendo comillas, ahora vamos a ver que este no comienza en ninguno, y el número en el que cierra también estoy haciendo comillas. Ahí la profe Silvina puso el número que cierra, que es lo que dijo. ¿Decís tu nombre? ¿Luciana? Bien, Luciana dice, se pone el número en el que termina, en este caso es 3. Ahora, tenemos todos los números menores que 3. Ustedes me dijeron que todos los números menores que 3 eran ¿cuántos? Infinitos. Entonces, ¿qué vamos a poner ahí? Infinitos, del lado izquierdo.
Esa notación se llama notación de intervalos y eso indica cuáles son todas las posibles respuestas que tienes en la ecuación. ¿Sí? Acá Micaela en su, ahí va Luciana. Acá Micaela en su puso de menos infinito, ella le agregó algo más, menos infinito hasta 3, correcto, Micaela. Luciana, tenés una pregunta acá en aula presencial. ¿Es necesario poner un cable del texto de números menores? De indicar si es menos infinito más. A ver, vos preguntas, Luciana, a ver si entendemos bien tu pregunta. Si es necesario poner menos infinito o más infinito. Bueno, por ahí no, tal vez no es necesario, pero si ustedes lo ven en alguna notación y en algún problema, tienen que saber que el menos infinito, primero no es un número, pero sí está indicando que los números se hacen cada vez más chiquitos. ¿Sí? Cada vez más chiquitos. Y cuando se pone más infinito, eso indica que los números se hacen cada vez más grandes. Sí es cierto que hay libros que cuando vos querés indicar números cada vez más grandes, directamente no le ponen el más. Eso puede ocurrir en los libros. Nosotros acá en la anotación en clase y en esta materia solemos indicar con menos infinito para indicar que la tendencia es hacia un número cada vez más chico y con más infinito cuando es más grande. ¿Se entendió la respuesta? Bien, ¿y vos querías preguntar algo más o era esa la pregunta? Bien, la pregunta de Luciana es la que hizo en Zoom Iván. ¿Por qué en los dibujos que están ahí hay algunos puntitos que están llenos y hay otros circulitos que están vacíos? Bueno, cuando uno, es una forma gráfica de representar, ¿no es cierto?, el intervalo. Cuando el circulito está vacío, significa que no se incluye ese número. Entonces, en el inciso B, el intervalo va de 3, sin incluirlo, por eso puse paréntesis en un intervalo abierto, hasta más infinito. Esto es 3 positivo, ¿no? Ahí no se nota bien. Es 3, vamos a ponerlo más. Más 3 hasta infinito. En el inciso C, el puntito está lleno. Eso significa que sí está incluido, en este caso, el menos 1. Entonces, el intervalo va desde el menos 1, incluyendo el menos 1, eso se llama intervalo cerrado, porque incluye el menos 1. Y eso se denota, ¿no es cierto?, con un corchete. De la misma manera que cuando el número no está incluido, se denota con un paréntesis, cuando el número está incluido, se denota con un corchete. Bueno, ahora este intervalo va hasta los infinitos del lado positivo, ¿estamos de acuerdo? Del lado derecho. Entonces, este intervalo iría también hasta el infinito, pero como el infinito no es que uno lo incluya, el infinito siempre es abierto. Cuando ustedes tienen infinito, el intervalo es siempre abierto. De hecho, no hay forma de, digamos, incluirlo, por ejemplo. No sé si lo visualizan. Bueno, acá tenemos dos, ¿cierto?, intervalos. Uno que va por el lado izquierdo, desde el menos infinito sería hasta el menos 1, incluyéndolo, y otro que va desde el 3 hasta el más infinito y no incluye el 3. ¿Esto cómo se les ocurre que lo podemos escribir? Si va desde el menos infinito, el intervalo en esa parte, ¿es abierto o cerrado? Abierto. Entonces viene desde el menos infinito. ¿Y hasta dónde llega? Este intervalo, esta parte,
Estamos en el inciso D. Va desde el menos infinito hasta menos 1, bien. Y como el puntito está cerrado, ¿lo incluye o no lo incluye? Bien, entonces lo ponemos entre corchetes, porque lo incluye. Ahora bien, esta parte de acá, del otro lado, ¿cierto? Va desde, ¿qué número es? El 3. ¿Lo incluye o no lo incluye? No lo incluye. Cuando no incluye, ¿qué usamos para denotar que no lo incluye? Paréntesis, bien. Y va hasta, no sabemos dónde, por el lado positivo, o sea, hasta el infinito. ¿Estamos de acuerdo? El infinito. ¿Hay forma de incluirlo? No. Entonces, abierto. En el inciso E, ahora ves la parte para dar la respuesta del ejercicio. El inciso E, si lo escribimos en forma de intervalo, ¿cómo lo escribirían? Menos 1 hasta 3 paréntesis. Bueno, ¿se entiende? Bueno, ahora pasamos a la segunda desigualdad para llegar a la respuesta del ejercicio. La segunda desigualdad dice 4 menos 2x es menor o igual que 6. Bueno, dijimos que cuando tenemos que, acá igual tenemos que despejar x y se despeja de forma similar a las ecuaciones. ¿En qué varía? Cuando tenemos que pasar multiplicando o dividiendo un número negativo. ¿Qué pasa ahí? Claro, se respeta o cambia el signo. Bueno, ahora vemos. Empecemos con la primera parte del pasaje. ¿Qué es lo que harían acá? Pasan el 4. ¿Y cómo pasa el 4? Restando. Entonces, 6 menos 4. 6 menos 4, 2. ¿Está bien? Bueno, ahora acá se arma el menos 2. ¿Cómo pasa al otro lado? Dividiendo. Bueno, cuando ustedes pasan un número negativo, en este caso dividiendo, lo que tienen que hacer es dar vuelta el signo de la desigualdad. Si es menor pasa a mayor, si es menor igual pasa a mayor igual. ¿Está bien? Entonces, en este caso, el intervalo, lo que les queda es x mayor o igual a 2 dividido menos 2. O sea, x es mayor o igual, 2 dividido menos 2, menos 1. Entonces, si esto nosotros lo escribiéramos en una recta, este es el menos 1, ahora dice mayor o igual a menos 1. O sea, ¿puede incluir el menos 1? Que dice que es mayor o igual. Sí. Entonces, acá lo denotamos con el puntito. ¿Está bien? De la forma que está en la respuesta. O con el paréntesis. Digo, con el corchete. Sí, nada. Con el corchete. ¿Está bien? Son dos formas gráficas de indicar. Bien, ahora nosotros necesitamos nuestro conjunto de solución. ¿Está bien? Incluye ambas desigualdades. Porque arriba dice el gráfico que representa al conjunto de solución del sistema de una ecuación. Un sistema, al igual que con ecuaciones, que capaz que muchos ya lo vieron en el secundario, se trata de más de una. Ustedes hablan sistema de ecuaciones, tienen varias ecuaciones, más de una. Un sistema de inecuaciones también. En este caso son dos inecuaciones. Entonces, nosotros tenemos que encontrar un conjunto de solución, o sea, una respuesta o un conjunto de números, ¿está bien? Que sea respuesta
de ambas inecuaciones. Tiene que satisfacer ambas. Entonces, vamos a hacer un grafiquito por acá. Nosotros sabemos que, por un lado, tenemos todos los números menores a 3, ¿no es cierto? Sin incluir el 3. Por otro lado, nos dio que tiene que ser todos los números mayores a -1, ¿bien? Pónganse que ahí está el 0, acá el -1, y tienen que incluir el -1. Entonces, esto no va a ver cómo corre, vale. Entonces, pasando en limpio, les quedaría de -1 por 7 hasta 3 paréntesis. O si lo quieren hacer, lo hacemos con otro. Desde -1 con puntito, ¿está bien? Y en 3 tienen el punto abierto. Y sería todo lo que está acá en el medio. Primero lo hice por separado, ¿está bien? Primero grafiqué la inecuación, la primera, que incluye todos los números menores a 3 sin incluir el 3. Y después la segunda inecuación me dice que son todos los números mayores a -1, incluyendo el -1. Entonces, si ponemos los dos gráficos en uno, para que sea respuesta de ambas inecuaciones. Por eso lo hacemos, porque tiene que responder ambas inecuaciones. ¿Bien? Y, bien, acá en Zoom y Carela había respuesto que respondido, que era la E, la opción correcta. Bueno. A ver. Por ejemplo, acá Moni podemos ver por qué, por ejemplo, la D. Una cuestión que a veces es interesante analizar en un problema cuando tienen varias opciones, más allá de dar la respuesta correcta, es tomarse un momento para mirar por qué las demás opciones no son correctas. ¿Alguien había elegido antes de resolver? ¿Alguien había pensado en una respuesta que no fuese la opción E, que es la respuesta correcta? Porque algo que tenemos que tener en cuenta es que cuando resolvemos en matemática no vamos siempre derechito a la opción correcta, ¿no? ¿Les ha pasado de resolver algo y que no les diera? Bueno, entonces por ahí lo que uno tiene que mirar es por qué algunas opciones no serían correctas. ¿Vas a preguntar algo? La D, ¿sí? Nombre. Yara, bueno, Yara, por ejemplo, se animó en el aula presencial a sugerir que ella hubiese pensado que era la opción D, de dedo. Y ¿te animás a contarnos por qué? Bien, bien. Acá, a ver, yo lo repito para que en Zoom se escuche la respuesta de Yara. Yara, ¿no? Dice que ella pensó que era la B porque en el -1 marca con un puntito, es porque no nos ven, que el -1 marca con un puntito y el 3 está marcado con un agujerito. Eso indica en esta notación que toma el -1, lo incluye el -1 en la respuesta, pero no incluye el 3. Esa partecita sí pega con los bordes del intervalo. Pero ¿qué quiere decir esa notación? Por ejemplo, ¿qué números están indicados ahí como soluciones? En el dibujito del inciso D. Todos los números que son menores que ¿quién?
que menos 1 y todos los números que son, o acá sería, o todos los números que son menores o iguales a menos 1, o, ¿qué quiere decir el D? O todos los números que son mayores a 3. El D dice, esa sería una posible solución. ¿Sí? Bueno, tomemos uno de los números que se supone que están en ese conjunto. Decime uno ya o cualquiera, quien quiera. Uno que esté ahí en ese conjunto. Un ejemplo, dígame. En el inciso D, un número que esté en el conjunto que está señalado en el inciso D. Todos también están invitados a responder, ¿eh? Un número que esté en el inciso D. Repito, ¿cuál es? A ver, veamos. En el inciso D, lo que está rayado es lo que el inciso D de dedo propone como solución posible. Nosotros ya sabemos que no es. Lo que estamos viendo ahora es por qué no es. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Porque hay, y más de uno, ya no porque se animó, pero más de uno debe haber pensado alguna otra opción. Entonces estamos viendo por qué no. El inciso D no es. Yo les pido, díganme un ejemplo de un número que esté en el conjunto que está en el inciso D. Un ejemplo nada más. 4, 5. Bien, del otro lado, menos 2. Hasta menos 1 podríamos haber tomado. ¿Está bien? Bueno, empecemos con 4. ¿Qué pasa cuando yo reemplazo por x igual a 4? ¿Cuáles eran las inecuaciones? ¿Las tenés por ahí, las inecuaciones? ¿Cuáles? ¿Cuáles son? Acá Bianca en sub dice menos 2. ¿Cuál es la inecuación? 3x menos 6 menor a 3. Bien. Reemplacemos por, ¿cuál era el valor que habíamos tomado como ejemplo? 4. ¿Sí? Empecemos con 4 y después probamos con menos 2. Lo vemos de los dos lados. ¿Qué pasa con 4? Hagamos la cuenta en la primera inecuación. 3 por 4, 12. Menos 6, 6. Y 6 no es menor que 3. Ojo, ojo, porque puede ser que ese mismo valor para la otra inecuación sí se cumpla. ¿Está? Es más, probemos a ver si es cierto. La otra inecuación es 4 menos 2x menor o igual a 6. Reemplacemos ahí por 4. 4 menos 2 por 4, ¿cuánto es? Ah, no, porque tiene que ser en el... 4 menos 2 por 4, ¿cuánto es? Menos 4. Y menos 4 efectivamente no es... sí es menor... ahí está, eso es lo que quería. ¿Qué está pasando ahí? Para x igual a 4, la segunda inecuación se cumple. ¿Eso hace que sea una respuesta posible para todo el enunciado? ¿Para el D? No, porque ¿cuál no cumple de las dos inecuaciones? Cumple la... Estamos en el inciso D, ¿eh? Inciso D. No cumple la primera, exacto. Cuando la profe dijo, se tienen que cumplir las dos, esto es lo que estamos haciendo. Hay un número que cumple una inecuación, pero que no cumple la otra. O sea, no puede ser una solución posible. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir para las dos. ¿Sí? Les dejamos para que hagan la cuenta para menos 2. Después también acá en Zoom y en el aula presencial sugerido. Después verifiquen que menos 2 tampoco puede ser una respuesta posible. ¿Qué les estamos pidiendo como tarea? ¿Qué significa verificar que menos 2 no es una respuesta posible para el conjunto solución? ¿Qué tengo que hacer? Reemplazar. ¿Qué tengo que hacer? Reemplazar en X, gracias Micaela, y por acá también creo que se le envían, ¿no? ¿Respondiste? Reemplazar la X en cada una de las inecuaciones y al menos en una no se va a cumplir. Eso es lo que tiene que verificar. Después lo hacen, pónganselo de tarea. Anótense por ahí. Bueno.
Acá, no tengan en cuenta, ahí hay un error de video. Bien. Dice, la ecuación 2 menos k, entre paréntesis. ¿Qué quiere decir conjunto vacío? Había preguntado para ti. Muy bien. Acá preguntan qué significa conjunto vacío. La profe Moni le dijo que básicamente un conjunto es un grupo de números o un conjunto de números. Que está vacío, ¿qué significa? ¿Qué les tira la palabra vacío? No hay nada. O sea, no hay ningún número, ¿no es cierto?, que cumpla con las dos inecuaciones. Eso les está diciendo. El conjunto vacío no tiene nada. Entonces, no hay ningún número que pueda ser respuesta de ambas inecuaciones al mismo tiempo. ¿Bien? Bien. Y creo que está, el símbolo del conjunto vacío creo que estaba arriba. Es como un círculo tachado, que es lo que está en el inciso A. ¿Está bien? Esa es la notación de conjunto vacío. Es un conjunto que no tiene nada, como dice la palabra. Entonces, la respuesta va a ser el conjunto vacío si no hay ningún número que sea respuesta de ambas inecuaciones al mismo tiempo. Al mismo tiempo, eso es importante. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, pasamos al siguiente ejercicio. Ecuación, entre paréntesis, 2 menos k por x más 3y menos 4 es igual a 0, dice, representa una recta perpendicular a la recta cuya ecuación es menos 6x más y menos 9 igual a 0. Bueno, después pregunta cuál es el valor de k. Pero bueno, mi pregunta es, ¿qué es lo primero que harían con estas dos ecuaciones? A ver, ¿qué es lo primero? Lo primero, piensen ahí un ratito. Despejar lo que está dentro del paréntesis. Separar. Bueno, a ver. Por acá me dicen despejar lo que está dentro del paréntesis, separar el término, igualarlas. ¿Y no le escribirían de otra manera? ¿Igualar qué? Las dos ecuaciones, ¿con qué fin? Todo tiene que tener fin. ¿Cómo? Escribir los datos, vamos bien por ahí. ¿Y los escribirían de otra forma? O sea, si yo escribo, acá me dicen 2 menos k, x más 3y menos 4 es igual a 0. Ustedes están acostumbrados a ver las ecuaciones de rectas, acá dicen que son rectas escritas de otra manera, ¿no es cierto? ¿Qué forma tienen las ecuaciones de las rectas que ustedes están acostumbrados a ver? Bueno, acá, Jeremías, ¿vos querías identificar los datos? ¿Eso es lo que decías? Bueno, vale. Entonces, ¿qué datos, por ejemplo? La X, ¿qué sería en la ecuación de la recta? Los datos enunciados. Bueno, entonces ahí Moni, que bueno, los datos enunciados, vamos a decir, ¿cuáles son los datos enunciados?
las dos ecuaciones. Entonces, una sería esa, 2 menos k por x más 3y menos 4 igual a 0. Y la otra sería menos 6x más y menos 9 igual a 0. ¿Qué otro dato tenemos? Antes de responder ese que otro dato tenemos, esos dos datos que señala Jeremías, que termina de escribir la profe, ¿qué son? ¿Qué representan? Acá dicen el punto de inicio y el punto final. ¿De qué? De la recta. Si una recta, otra vez entre comillas, tiene punto de inicio y punto final, se llama de otra forma, ya no es una recta. ¿Qué sería eso? Eso es una recta, lo que estamos dibujando ahí, que es la respuesta que nos dieron acá en el aula presencial. ¿Es una recta? No, ¿cómo se llama eso? ¿Es una recta? Lo único que nos interesa es que nos digan si es una recta o no. No, las rectas no tienen punto de inicio y punto final. Esto es un segmento de recta, eso sí, ahí estamos de acuerdo. Esas dos cosas que están escritas, que son datos, que es correcto, ¿qué representan? No son segmentos. No, es mucho más genérica, la respuesta es más simple. No son puntos los que están escritos ahí. Bueno, eso sería cuál es el dibujo, cuál es el dibujo de lo que está escrito ahí. ¿Eso cómo se llama? ¿Qué es? Lo dice en el enunciado. La ecuación bla, 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 ¿qué representa? Una recta, son rectas, por eso dije más básico. Lo que tienen escrito ahí, esas dos ecuaciones son rectas, ¿de acuerdo? Y hay un dato más. ¿Cuál es el dato? Hay un dato más que es súper importante. Que esas rectas como son perpendiculares, ¿está? Eso es dato. Bueno, esas tres cosas tienen que estar anotadas, porque ustedes tienen que saber de dónde salen y a dónde tienen que ir a parar. ¿Y qué es lo que tienen que hacer con el ejercicio con esos datos? Descubrir el valor de K. Este ejercicio que parece muy elemental es básico cuando uno resuelve un problema, ¿sí? Porque si ustedes no tienen claro qué es lo que tienen que hacer, pueden tomar cualquier camino. Si yo no sé a dónde quiero llegar, me da lo mismo para dónde vayan. ¿Se dan cuenta? Bien. Bueno, entonces, teniendo en cuenta que cada una, ¿no es cierto?, de estas ecuaciones es una recta, ¿cómo lo podríamos escribir para que se parezca un poco más a la forma que nosotros estamos acostumbrados a ver la recta? Por ejemplo, empecemos por la de abajo, que es más sencillita. ¿De qué otra manera yo puedo escribir esto? Cuando ustedes ven la forma de la recta, ¿qué es lo que está despejado? ¿Qué forma tiene? Bien, acá me dicen que la segunda es y igual a 6x más 9. ¿Entienden lo que hizo Bianca? Sí, despejó y pasó 4. Con respecto a la de arriba, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, vamos a hacer medio más rápido porque nos quedamos medio cortos de tiempo. Todo este término, ¿cómo pasa al otro lado? Bueno, menos 2 menos k, x, y el menos 4 pasa sumando. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces el y, ¿qué hago con este 3? ¿Cómo pasa al otro lado? Dividiendo, muy bien. Entonces acá, 2 menos k, x,
sobre 3 menos más 4 sobre 3. Bueno, ahora, cuando nosotros hablamos de dos rectas que son perpendiculares, ¿qué estamos diciendo? No estoy mala dibujando, pero pónganse que ustedes tienen una recta así. ¿Cómo tiene que ser la otra recta para ser perpendicular? Se tiene que cruzar, sí, pero de una manera particular. Como una X, bueno, digamos, una X, vamos, No, ojo con esa idea de la X, porque la X es como dos rectas oblicuas, ¿sí? ¿Qué ángulo tienen que formar dos rectas que son perpendiculares? 90 grados, digo para comparar con lo de la X. Sería una X muy particular, ¿sí? No es la idea que tenemos de la letra X. Bien, 90 grados. Y por otro lado, cuando ustedes les informan que dos rectas son perpendiculares, hay una relación entre las pendientes de dos rectas que son perpendiculares. Empiezo por la más básica y lo saco de perpendicularidad. Cuando dos rectas son paralelas, ¿cómo son las pendientes de esas rectas? Iguales, bien. Y cuando son perpendiculares, sí, son distintas, pero además el producto es igual. El producto de dos, o lo pueden definir de otra forma, pero básicamente es eso. El producto es igual a qué? O una de las pendientes, supónganse que una pendiente se llama M1 y la otra se llama M2. Y la otra recta tiene pendiente M2. ¿Qué relación hay entre M1 y M2? M2 es igual a qué? Supónganse, o sea, que salgamos de las letras. Supónganse que una recta tiene pendiente 3. ¿Cuál sería la pendiente de cualquier recta perpendicular a ella? ¿Cuánto? Un menos seguro, pero no es menos 3 exactamente. Menos 1. Una recta que sea perpendicular va a tener pendiente menos 1/3. ¿Sí? Es el inverso, se llama así, el inverso multiplicativo con el signo menos. ¿Sí? Por ejemplo, si una recta tiene pendiente 1/2, ¿cuál es el inverso multiplicativo de 1/2? 2. Entonces, la pendiente de la otra va a ser menos 2. Si una recta tiene pendiente menos 1/5, ¿cuál va a ser la pendiente de una recta perpendicular a esa? 5. ¿Está bien? Es el inverso multiplicativo con el signo cambiado. Y si una recta tiene pendiente M1, cualquier perpendicular a ella, cualquier recta perpendicular a ella, va a tener pendiente menos, ¿qué pongo? 1 sobre M1. Cualquier recta perpendicular a ella, ¿cómo va a ser? ¿Cómo la escribo? Menos 1 dividido ¿qué? M1, M2 va a ser menos 1 dividido M1. bueno, antes que se vayan, vamos a simplemente no a resolver, pero a plantear un poco. Bueno, acá tenemos dos rectas perpendiculares y como nosotros dijimos, se cruzan, ¿está bien? En un punto. Bueno, entonces,
Acá, ¿cuál sería nuestra M2 y cuál sería nuestra M1? Vamos a llamar M1 a 6, ¿te parece? ¿Quieren? Y M2 acá sería, ¿cuál es la pendiente? Todo lo que está delante de la X. M2. Entonces, si nosotros usamos esto que nos dijo Moni, escribiéndolo nos va a quedar que menos 2 menos X sobre 3 me tiene que dar 6. ¿Se entiende? No, no. Estoy diciendo acá. Menos un sexto. ¿Está bien? Nuestro M2 es menos 2 menos K dividido 3. Si quieren, lo podemos escribir de otra manera. Menos 2 tercios más K dividido 3. A ver, me quedé. Vale. Bueno, a ver, tarea para el hogar. Hoy qué día es, miércoles. Bueno, tienen un montón de días para trabajar. ¿Cuál es la idea? Si el problema pedía hallar el valor de K, ahí ya la profe les dejó planteada la ecuación para que ustedes puedan despejar K. ¿Y qué es lo que dice esa ecuación? Lo que habla es de la relación entre las dos pendientes. ¿Sí? Tienen que encontrar, o determinar, ya está escrito igual, solamente estoy pasando en limpio lo que está escrito. Identifiquen cuál es la ecuación, la pendiente de la primera recta, cuál es la pendiente de la segunda recta, y después usan esto, señala esa disciplina, esto que dice que el producto entre las dos es menos 1 o que una pendiente es el inverso multiplicativo de la otra con el signo cambiante. ¿Está? Todo esto, después cuando miren la grabación, hagan la cuenta al pasito. Lo que queda ahora es una cuenta. Como tarea extra, pero aclaro, no lo pide el ejercicio, no lo pide, ¿sí? No trabajen de más cuando un ejercicio no lo pida, pero solo como tarea extra se los pongo yo, como un inciso B, cuando encuentren el valor de K, reemplacen en la recta, dibujen las dos rectas y vean que realmente les dio el dibujo con rectas perpendiculares. ¿Entendió la tarea? ¿Sí? Bueno, nos vemos. Y acá nos pone, acá se tiene la profe Cristina que ponga la respuesta en el foro. Nos vemos el día lunes.